Hey chachos, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Escobar de OP Trading y bienvenidos a este análisis de mercado de este inicio de semana de mayo. Vamos a comenzar analizando lo que es el euro frente al dólar. Vamos a hacer un análisis aquí en el MetaTrader 4 de zonas relevantes de oferta o demanda, de soportes o resistencias mayores para trabajar esta semana en el time frame de H4 y después vamos a adentrarnos en cada uno de esos H4, es decir, vamos a bajar de time frame hasta M15 para mirar qué oportunidades tenemos a corto plazo también. Vamos a comenzar. Lo que vemos en el H4 euro dólar es una acumulación aquí en este punto. Aquí la pueden ver, una acumulacióncita que viene desde este último máximo más bajo y tiene un piso alineado también por este punto, ¿cierto? Miren que acá ya hay una ruptura. Entonces, vamos a ver si el precio es capaz de romper esta zona para ir a este último máximo de esa tendencia bajista que generó este impulso. Miren que esto es un impulso completo. Entonces quedaría todo este espacio, todo este vacío de precio que yo le llamo para trabajar y adicional en este punto por dentro tendríamos un espacio que enseguida lo vamos a mirar en los gráficos del M15. Entonces, acumulación en el piso y probable vacío de precio hasta este punto para trabajar todos estos pips que serían desde este punto hasta este punto 342 pips. Pero también recuerden que como venimos de una tendencia bajista, si el precio rompe por debajo, también tendríamos espacio. ¿Hasta dónde? Pues vamos a revisar hasta W1. A ver qué vemos. Pues realmente no tenemos algo para trabajar a la izquierda. Entonces yo preferiría centrarme en lo que pasa en el H4 porque observen que tenemos un mínimo, no tenemos un mínimo de referencia a la izquierda. Entonces el único mínimo que tenemos de referencia a la izquierda es este. Entonces si rompe por encima tendríamos todo este vacío. Si rompe por debajo tendríamos que esperar el impulso, el retroceso para trabajar acá en la reversión. Vale, vamos a hablar de la libra esterlina frente al yen. Para la libra esterlina frente al yen teníamos todo este impulso completo. Miren, veníamos de una tendencia totalmente alcista. Esa tendencia totalmente alcista tenía un pivote máximo mínimo más alto último aquí y después de eso el precio ya cayó y tenemos entonces eh, por aquí un referente. Tenemos un referente acá, una zona aquí y ya tendríamos una zona pues por acá, por este punto arriba, ¿cierto? Tendríamos una zona por acá en este punto arriba. Entonces tendríamos dos vacíos de precio para trabajar. Esta semana podría ser este punto para llenar todo este vacío hasta esta zona, ¿cierto? Hasta este lugar. Entonces tendríamos este punto relevante para avanzar hasta aquí. O si ya el precio sube, revienta esta zona, tendríamos una zona relevante adicional acá en este precio. Estas son las dos zonas importantes para trabajar esta semana en la libra frente al yen. Zona 1, zona 2, zona rápida, zona un poco más lenta si se va hasta allá, depende de la volatilidad que tenga el mercado. Recuerden que vamos bajistas, ¿cierto? Entonces, al ir bajistas, entonces estaríamos eh, priorizando las zonas de oferta, las zonas de resistencia mayor que les acabo de pintar. Para el euro frente al yen, tenemos creo que una tendencia alcista aún, ¿cierto? Que tiene máximos y mínimos cada vez más altos y este es el último mínimo. ¿Vale? Entonces, para ser coherente con lo que con lo que la tendencia nos muestra, esta sería una zona de reacción muy buena, una zona de reacción muy válida, ¿cierto? Toda esta parte, toda esta zona de reacción muy válida, zona de reacción muy buena. Aquí, para volver a impulsar, entonces la vamos a dejar por aquí pintadita. Muy bien. Y tendríamos una zona donde se llenaría todo el vacío
en este punto, ¿cierto? Entonces, priorizar esta zona para una caída aquí y acá un impulso nuevo y ese impulso terminaría aquí en esta parte. ¿Cuánto tiene de vacío esto? Tiene un vacío de unos 413 pips. Bueno, vámonos para el euro frente a la libra esterlina. Euro frente a la libra esterlina eh, está un poco choppy, pues está un poco compleja esta estructura, pero si nos vamos a lo último, que es lo que más nos interesa para trabajar esta semana, tendríamos entonces una zona de reacción de piso para aprovechar este impulso, retroceso, impulso, y tendríamos entonces una zona para trabajar relevante. Aquí en esta parte podría ser en este piso o podría ser también en este punto, en este piso. Listo, podría ser aquí y esta zona relevante también, que podría ser esta zona. Listo, zona de piso, dos zonas mayores relevantes de demanda, una y dos zonas relevantes de demanda. Vamos a dejarlas allí marcadas en el euro frente a la libra esterlina. Vamos para el dólar frente al franco suizo. No ha tenido descanso, no ha tenido reposo. Miren, puros mínimos más altos, máximos más altos. Y nuestro último mínimo más alto relevante es esta zona de demanda, zona de resistencia mayor, zona mayor, perdón, un soporte mayor, zona de soporte mayor a la cual si llega el precio podría ser relevante porque en este momento tenemos un impulso, ¿cierto? Entonces estamos en el impulso. Esperaríamos que se dé por acá nuestro clímax, nuestro retroceso controlado y acá en esta zona de reacción estar buscando compras de nuevo. Un piso bueno para volver con el alza. El dólar estadounidense frente al dólar canadiense tiene también una tendencia alcista, mínimos, mínimos más altos, mínimos más altos. Y aquí tenemos una zona mayor, ¿cierto? Esa zona puede ser la zona relevante para volver a subir. Miren que los mínimos siguen siendo más altos, mínimos más altos, mínimos más altos. Y en este momento al parecer ya hay un clímax como para un retroceso hasta esa zona. O también se podría utilizar esta zona que también tiene un impulso, ¿cierto? Entonces, esta zona podría ser utilizada y si no, esta zona con menos probabilidades, con menos vacío y esta zona con mucho más vacío. ¿De cuánto es ese vacío de precio? Ese vacío de precio desde esta zona hasta esta zona es de 126 pips, pero si tenemos paciencia y el precio avanza hasta esta zona, tendríamos un vacío de precio de 241 puntos, de 241 pips, perdón, 2418 puntos. En el euro frente al suizo, creo que teníamos un techo por allá. Vamos a ver de dónde sale ese techo. Mm, bueno, no sé de dónde saldrá ese techo. Vamos a mirar. En este momento tenemos una ruptura de toda esta zona y tenemos mínimos más altos. Entonces sería para priorizar los pisos. ¿Y qué pisos cercanos tenemos? Pues digamos que el piso más relevante es este piso que hay aquí en esta zona, ¿cierto? Es este piso que hay en esta zona. Aquí, piso relevante. Y el siguiente piso relevante sería esta zona para el euro frente al suizo. Piso relevante, piso relevante. Ya el precio se ha extendido demasiado. Ya hay un impulso demasiado, demasiado extendido. Este es nuestro último máximo. Entonces miren que aquí se dio la ruptura y ya esperaríamos entonces el retroceso hasta esta zona o hasta esta zona, que ya les voy a decir cuántos pips de vacío tiene para tratar de tomar el precio bajito y volver a coger otro impulso adicional alcista. Y esto tendría de este punto hasta este punto 242 pips y hasta este punto si llega el precio de nuevo tendríamos 381 pips
para tener la mejor relación riesgo-beneficio. Para el australiano, vamos a mirar a ver qué tenemos. El australiano está yendo de máximos más bajos, mínimos más bajos, pero ya se llenó todo el vacío, ¿cierto? ¿En dónde está llenando todo el vacío? Aquí. Aquí ya no hay vacío de precio, se está llenando del todo. ¿Dónde tendríamos el último punto relevante? Ese último punto relevante lo tenemos acá en esta zona. Tenemos una zona de reacción fuerte aquí y esta, pues la verdad, no me parece tan fuerte, pero pues, se podría considerar también. Se podría considerar esta zonita, ¿cierto? Toda esta zonita de acá. Toda esta zona para venir y aquí volver a la baja o si se tiene más paciencia y trabajar con una relación riesgo-beneficio mejor hasta esta zona para llenar todo este vacío, que en este momento tendría 269 pips aquí o esta zona tendría unos 103 pips. Vámonos para la libra esterlina frente al suizo. La esterlina frente al suizo tiene una acumulación tremenda allí, en la cual sus zonas importantes para esta semana son esta zona muy relevante, muy relevante, y las zonas de piso ya están muy tocadas. Observen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 toques de esa zona de piso. Yo preferiría esperar si el precio llega hasta este punto, hasta esta zona de ese rango. Miren que aquí tiene unos máximos iguales a este, es una zona de rango, pero esta tiene mucha fuerza. Observen todo el momentum que generó este techo. Entonces podríamos trabajar en esta zona mayor de oferta. Listo, para llevar el precio hasta este punto y tendríamos muchos pips de vacío. Tendríamos más o menos unos 300 pips de vacío para los que les gusta trabajar con relaciones riesgo-beneficio altas. Para esta, regálenme un segundo, yo quito todos estos rectángulos. Para la libra esterlina frente al dólar tenemos una tendencia totalmente bajista y nuestro último punto fuerte lo tenemos aquí, en esta zona mayor, ¿cierto? Nuestro último punto fuerte. Este ya es un punto muy débil y probablemente con un retroceso se lo lleve para llegar a esta parte. Listo. Si esa parte es pasada, podríamos tomar esta zona como zona relevante también, que de hecho esta zona y esta zona son los puntos más relevantes. ¿Para qué? Para un impulso adicional de la tendencia bajista que lleva esa libra esterlina frente al dólar. Me gusta bastante este activo. Y los vacíos de precio que tiene son 349 pips abajo y aquí tendríamos 483 pips. Muy buenos vacíos esta semana para trabajar. Y el dólar frente al yen todavía alcista, lleva un impulso alcista brutal. Observen desde este punto donde acumuló, miren todos esos mínimos más altos que ha hecho. En este momento el precio está un poco alto y mi último referente para demanda, para volver a comprar, sería este y mm, sería este punto y este punto. Yo tomaría estos dos como referencia. Este para volver a este máximo y llenar el vacío de precio. Si aquí el precio ya da la reversión, para volver a impulsar aquí, tendríamos, ya les digo cuántos pips, tendríamos 251 puntos hasta arriba. Y en el caso de que vaya más abajo, entonces tendríamos 411 pips para trabajar con buena relación riesgo-beneficio. Y para el neozelandés, totalmente bajista, aquí tendríamos nuestros últimos máximos más bajos alineados y podríamos estar pensando en trabajar aquí también de nuevo. Entonces esta sería nuestra zona relevante esta semana para ir con la tendencia bajista en el neozelandés y tendría un vacío de precio de unos 207 pips. Bueno, vamos a revisar a nivel de intradía, esto era para swing, perdón. Vamos a revisar a nivel de intradiario que podemos ver
con técnicas de MMM. Vamos a revisar primero el euro dólar. Para el euro dólar vemos una acumulación allí y lo podemos ver representado en lo que son los movimientos de la sesión asiática. Observen, movimientos pequeños de la sesión asiática. Allí están, pequeños de la sesión asiática, pequeños de la sesión asiática. Toda la semana pasada, viernes, jueves, miércoles. Listo. Y si nos bajamos entonces para el M15, vamos a poder ver que en este momento tenemos ahí una acumulación. Ahí lo pueden ver. Miren todos estos mínimos alineados. Miren todos estos máximos que se vieron alineados y aquí hay una ruptura de la tendencia general bajista, ¿cierto? Entonces podríamos estarnos preparando para una alza de precios del euro. Observen toda esta parte de abajo, toda esta parte de abajo ya ha sido testeada, toda esta parte, listo. Y hoy iniciamos eh, la sesión asiática, la iniciamos desde este punto hasta este punto, acumuladita, ¿cierto? Aquí, y la sesión de Londres inició alcista. Entonces, si la sesión de mañana, ojo con esto, si la sesión asiática de mañana es más alta que esta, creería que podríamos tener una semana alcista. ¿Hasta dónde? Creo que es probable que tengamos una semana alcista que le haga resistencia solamente este punto y de ahí para arriba puede subir un poco más. Entonces, que la sesión asiática por acá nos dé otro patrón de estos, o sea, nos quede por encima para de nuevo romper Londres el martes y tener una reversión más o menos por esta zona o un poco más arriba. Entonces yo lo vería alcista hasta la mitad de la semana. Ese euro dólar para los que trabajan day y para los que trabajan scalping. Listo. Entonces a buscar pisos para tomar los impulsos arriba. O si se quieren tomar los retrocesos, entonces buscar las M en los puntos altos de, de esa acumulación tan grande que tenemos. Vamos para el, el suizo. Listo, vamos para el suizo. En el suizo podemos evidenciar una tendencia totalmente alcista. El día de hoy, Asia nos salió desde este punto y estuvo alcista. Miren, Asia estuvo alcista, Londres estuvo un poco indeciso. Observen que estuvo de máximos y mínimos. Londres rebotó en el mínimo de la sesión eh, asiática, muy bien ese rebote, y ahora eh, pensaría que podríamos estar listos para un rebote por acá por este punto, perdón, rebote por acá por este punto, sino ir a buscar esta zona de arriba, ¿cierto? Esta zona de resistencia 3, porque no tenemos nada a la vista pues, a la izquierda que pueda hacer que el precio retroceda. Esta zona, miren que fue bastante testeada, la pasó y sirvió como referente para la reversión alcista, de nuevo, o sea, para tomar un nuevo impulso. Observen, miren, aquí empezó el movimiento, reventó esta zona, aquí es donde se da la ruptura tendencial y acá vuelve hacia arriba el precio. Entonces es probable que esta semana veamos que esta reversión, que esta parte de encima continúe. Háganme un segundo que el internet al parecer tuvo un lag, rompa esta zona para seguir haciendo máximos. Listo. Entonces yo veo alcista este dólar frente al suizo. Esta es la zona de reacción relevante ahorita como para una reversión diaria y siguiendo por acá en este punto para el miércoles reversar bajista. Para el euro frente al pound o frente a la libra esterlina, lo que tenemos es a simple vista, miren, sesiones asiáticas totalmente alcista con retrocesos, miren, retrocesitos pequeños. Este fue un retroceso pequeño para una continuación de tendencia. Mírenlo allí. ¿Sí lo ven? Entonces este es todo el impulso de nuevo.
Aquí ya tenemos como una partecita de clímax como para empezar a reversar de nuevo. Y observen que tenemos acá una sesión asiática. Vamos a bajar a M15. Una sesión asiática que fue rota por la sesión de Londres y es probable que ese retrocesito ya comience a darse. ¿Hasta qué punto? Creería que hasta este punto, donde se dio la ruptura del anterior retroceso tendencial, es decir, más o menos hasta este punto, ¿cierto? Este punto relevante. Y podríamos estar viendo sesiones bajistas hasta ese punto en este activo. Miren que cayó. Entonces, si tenemos una sesión asiática de martes más baja que esta anterior, miren, más baja, podríamos estar viendo Asia bajista lunes, martes y miércoles para reversar por acá en este punto. Vamos a estarle haciendo seguimiento y voy a tratar de hacer 2 a 3 análisis de mercado y de zonas de reacción esta semana, probablemente lunes, miércoles, y mirar a ver cómo terminó todo el viernes como para hacer el resumen de la semana. Regálenme un segundo, porfa, que tengo muchos problemas con la conexión. Aquí ya me volví a conectar y ahora vamos entonces para lo que es el euro frente al yen. Y en el euro frente al yen, ¿qué tenemos? Vamos a mirar. Lo que tenemos es una acumulación ahí. Miren, todo esto es una tendencia de rango. Aquí teníamos una tendencia bajista, se rompió y aquí tenemos toda una acumulación, probablemente para volver a llegar a estos máximos. Entonces vamos a dejar este máximo por aquí marcado, ¿cierto? Y vamos a mirar qué tenemos. Y si nos metemos en M15, lo que podemos ver son sesiones asiáticas más altas. Entonces ahí lo podemos constatar. Mírenlo allí. Sesiones asiáticas altas. Sesiones asiáticas altas. Aquí la rompió. Aquí hubo una continuación. Cuando el día de hoy, observen, sesión asiática alta y Londres reversando esa sesión asiática alta. Probablemente este piso va a servir para generar un impulso adicional acá en este punto. Este activo me gusta lo que está pasando aquí en este euro frente al yen. Probablemente reversar acá para ir a buscar un máximo más alto. Miren que venimos con mínimos más altos y máximos más altos. Probablemente reversión aquí para buscar un máximo más alto. Listo. Eso es lo que yo veo y este me gusta mucho para trabajar hoy y mañana. Aquí piso para volver a subir. Listo. El euro frente al dólar ya lo habíamos revisado. Vamos a buscar la libra esterlina frente al franco suizo. Libra esterlina frente al franco suizo, las sesiones ahí muy consolidaditas, muchísima consolidación ahí, pero también tenemos un máximo por ahí que probablemente irá a buscar el precio. Este, y miren que vamos haciendo como mínimos y máximos más altos, es decir, el sentimiento es más alcista que bajista. Y aquí tenemos otra zona, pero probablemente el precio llegará a buscar esta zona por allá arriba de oferta. Vamos a mirarlo bien. Listo. Entonces tenemos una sesión alcista asiática, sesión asiática alcista y también una sesión de Londres alcista, precio retrocediendo un poco y por acá en esta zona o en esta zona probablemente volver a generar un impulso, ¿cierto? Probablemente en esta zona o probablemente en esta zona volver a generar un impulso para llevar el precio alto y volver a hacer en Asia un mínimo más alto para continuar hasta este punto relevante que tenemos desde por allá, mírenlo por allá. Probablemente entonces tendremos 2, 3 sesiones alcistas a principio de semana y por acá se dará la reversión semanal para llevar el precio abajo ya cuando haya bastante apalancamiento como lo he venido explicando. Listo. Vámonos para la libra esterlina frente al yen. Y en la libra esterlina frente al yen, lo que vemos son
sesiones bajistas, miren las sesiones bajistas hace rato, y aquí ya al parecer hay como una ruptura y la sesión de hoy es una sesión consolidada, aquí una sesión bastante indecisa, Londres rompiendo por encima y aquí también creo que tendríamos una buena zona de demanda eh, para impulsar el precio, tener sesiones alcistas hasta el miércoles para llenar todo este vacío hasta este punto de aquí. Sesión alcista como para llegar a este punto en el que probablemente el precio volvería a caer. Listo. Vámonos para la libra esterlina frente al dólar. Regálenme un segundo que como pueden ver, tengo problemas de internet. Muy bajista, muy bajista y con unas zonas relevantes. Aquí, en este punto, para continuar la baja, y aquí se está dando como una acumulacióncita, pero mire que veníamos de máximos más bajos y aquí hay una ruptura. Listo, aquí hay una ruptura con cuerpo, observen acá, ruptura con cuerpo. Y estas zonas me gustan, esta zona sobre todo me gusta. Vamos a mirar qué vimos a nivel asiático. A nivel asiático tenemos esta partecita, ¿cierto? A nivel asiático, esta partecita, Londres por encima, entonces probablemente teniendo una reversión más o menos por acá en este punto, una reversión en este punto, tendríamos mañana una sesión alcista asiática y tendríamos mínimos más altos hasta ese punto relevante que les marqué. Es decir, nos podríamos ir más o menos lunes, martes, miércoles y por acá darse una reversión bajista el jueves. Vamos a mirarlo, vamos a estarlo revisando a ver cómo se da. Entonces, los pisos muy importantes para este activo de la libra frente al dólar esta semana. Vámonos para el neozelandés. Neozelandés totalmente bajista como lo vimos por allá en el análisis de, de zonas mayores. Aquí tuvimos el día de hoy un Asia totalmente bajista, un Londres muy consolidadito y tendríamos unas zonas de reacción para que vayamos con la tendencia fuertes. Acá en este punto, acá en este punto, zona relevante como para un impulso de nuevo bajista, o sea, tendríamos probablemente un retroceso hasta esta zona para impulsar por acá, martes o miércoles, depende de qué tanto movimiento genere el precio. Observen que los impulsos han sido muy fuertes, miren este impulso y miren este impulso, entonces probablemente retrocederá el precio hasta una zona de estas, podría ser esta o podría ser esta la zona, una o dos zona relevante para caer o zona relevante para caer yéndonos con estructura de M15. Listo. Vámonos con el canadiense. Para el canadiense entonces tenemos una estructura alcista. Aquí teníamos ese piso que dibujamos ahorita en el canadiense que es bastante relevante. El día de hoy tenemos una Asia eh, consolidadita, ¿cierto? Una Asia muy consolidadita hasta este punto. Un Londres con máximos y mínimos más bajos, ¿cierto? Y tendríamos una zona relevante si el precio retrocede, es decir, miren que vamos con impulsos largos, retrocesos cortos, los pueden ver ahí, impulso largo, retrocesos cortos, aquí está, impulso largo, retroceso corto, impulso largo, retroceso corto. Entonces es probable que de pronto nos caiga el precio hasta este punto, listo, en el que vuelva y genere ese impulso.
más o menos por acá en este punto, ¿cierto? Entonces yo proyectaría una hacia de mañana bajista y por acá una reversión que llevara a buscar un máximo más alto que este máximo que aquí y que este máximo que acá. Porque si ustedes se meten en el chart completo, tendrían esto y tendrían esto. Impulso, retroceso, impulso, retroceso y un impulso probable por acá para llevar el precio un poco más alto. Listo, este suizo ya lo habíamos visto y vamos para el dólar yen para terminar. Tendríamos entonces mínimos más altos, mírenlo ahí, mínimos más altos, mínimos más altos, mínimos más altos. Este es nuestro último máximo más alto, mírenlo acá, último máximo más alto, y ahí fue donde rebotó el precio. Entonces ahorita tendríamos que buscar un piso para tratar de coger la ruptura alcista, porque vamos hacia el alza. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos un Asia, alcista, tenemos un Londres bajista absorbiendo toda esta demanda y tendríamos una zona relevante acá para volver a impulsar. Tendríamos una zona relevante acá para volver a impulsar, pero la zona más relevante, si esto comienza a hacer un retroceso controlado de tendencia alcista, sería esta zona, que sería la zona mayor. Miren acá. Listo, entonces aquí tenemos varias zonas, una, dos, tres zonas, pero la zona más relevante es esta zona, porque es donde encontramos el precio más bajo de esa tendencia alcista general. Y miren que aquí hay una zona mayor, ¿cierto? Que es probable que nos tire el precio más abajo. O por esta parte, yo me iría por acá, por este punto, estar tratando de buscar una zona baja para llenar todo este vacío que tendría todo esto. Tendría unos 175 pips. Y si el precio nos da un regalo adicional, que es de llevar este precio hasta esta zona de 128.807, tendríamos unos 248 pips adicionales para avanzar hasta este punto. Bueno, espero que lo hayan entendido, espero que estén bien. Recuerden que todo el curso completo de método de Market Maker como de zonas mayores se encuentra en www.opcionesparainvertir.com y nos vemos entonces el miércoles. Hasta pronto.